Londres duerme bajo la niebla, pero en sus sombras siempre laten secretos que esperan ser descubiertos. Entre el humo de las chimeneas y el murmullo de carruajes lejanos, una historia de honor, traición y silencios rotos aguarda para ser contada. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu mirada, abre el oído y deja que la penumbra victoriana te envuelva, porque en este instante comienza el misterio. La mañana en que comenzó este singular episodio, amaneció con un cielo encapotado sobre Londres, cargado de nubes que parecían aplastar los tejados y oscurecer cada rincón de la ciudad. Desde la ventana de nuestro salón en Baker Street observaba yo cómo la lluvia caía en finos hilos persistentes, resbalando sobre los cristales y dejando tras de sí un murmullo constante, como si la misma ciudad suspirara en secreto. Había en el aire una pesadumbre que no sabría describir con exactitud, pero que presagiaba un día poco común, de esos en que lo imprevisto acecha en cada esquina. El tráfico de carruajes, amortiguado por el barro, llegaba como un rumor distante, y el sonido de los pasos en la acera parecía sofocado por el velo de la lluvia. Mientras permanecía junto al fuego, me descubrí inmerso en una sensación de expectativa, como si algún acontecimiento estuviera destinado a interrumpir nuestra aparente calma. Con frecuencia había comprobado que la rutina en Baker Street era solo un espejismo, y que cualquier amanecer podía traer consigo un nuevo misterio. Aquella mañana gris, sin embargo, poseía una intensidad particular, un aire cargado de presagio que, sin saberlo entonces, anunciaba la llegada de un visitante muy singular. Holmes se hallaba en su sillón, reclinado hacia atrás, con la larga figura envuelta en una bata raída que tantas veces le había visto llevar en sus momentos de recogimiento. Sostenía la pipa con aire abstraído, y entre las volutas de humo parecía seguir un hilo invisible de pensamientos que escapaban a mi comprensión. Tenía sobre las rodillas un pequeño volumen encuadernado en piel oscura, cuya lectura lo mantenía con ceño fruncido y mirada penetrante, como si cada palabra confirmara una intuición que solo él poseía. Yo, habituado a interpretar sus silencios, advertí que aquella concentración no era casual. Un nuevo caso, pensé, debía de estar gestándose en las sombras. No obstante, no me atreví a interrumpirlo. La experiencia me había enseñado que, en tales estados, cualquier palabra banal podría apartarlo de su delicada labor mental. Mi única certeza era que algo se avecinaba, y pronto irrumpiría en nuestra quietud. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido brusco que resonó con inusitada firmeza en el pasillo. 3 golpes secos en la puerta principal, seguidos de una pausa breve y de otros 2 más, aún más decididos. Aquella cadencia no era la del visitante casual, ni la del vecino en busca de favor. Era la llamada de alguien apremiado por la urgencia, acaso por el temor. Holmes alzó apenas la cabeza. Sus ojos brillaron con una chispa de interés, y, sin pronunciar palabra, me indicó con un leve movimiento que abriera la puerta. El eco de los golpes aún vibraba en mi oído cuando descendí los escalones y giré el picaporte. En el umbral se alzaba una silueta imponente, oscura contra el fondo lluvioso de la calle, que aguardaba con la impaciencia de quien lleva un peso demasiado arduo sobre los hombros. Fue así como comenzó la intrusión de aquel día memorable. El hombre que entró en nuestro salón llevaba en su porte la huella inconfundible de los campos de batalla. Era alto y robusto, aunque su cuerpo parecía vencido por el cansancio acumulado de años de servicio. Su rostro estaba surcado por cicatrices que no intentaba ocultar, y en su mirada se adivinaba esa mezcla de dureza y melancolía propia de quienes han visto más de lo que la vida humana está hecha para soportar. Avanzó con paso firme, pero con el aire fatigado de quien ha cargado durante demasiado tiempo con un fardo invisible. Al estrechar mi mano,
Sentí la rudeza de su piel endurecida por climas extremos y esfuerzos prolongados. Llevaba un sombrero húmedo entre las manos, y su abrigo, empapado por la lluvia, despedía un olor acre de lana mojada. No tardé en notar que su voz, cuando se presentó, resonaba con una gravedad que parecía anticipar una revelación inquietante. Había en él un halo de respeto natural, una dignidad severa que imponía silencio en nuestra compañía. Holmes lo observaba con esa atención suya, escrutando cada gesto, cada detalle, mientras el visitante se disponía a compartir el secreto que lo había traído hasta nosotros. Tras unos instantes de vacilación, el hombre extrajo de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo gastado. Lo colocó sobre la mesa con una solemnidad casi religiosa, y al abrirlo, dejó ver una medalla de guerra cuyo brillo apagado revelaba tanto su antigüedad como su valor sentimental. «Era de mi hermano», dijo con voz entrecortada. «Murió en Afganistán y junto con sus pocas pertenencias recibí esta condecoración». Calló un momento, como si aquellas palabras aún le resultaran difíciles de pronunciar, y luego prosiguió con una gravedad aún mayor. «Desde entonces, doctor, todo aquel que ha tenido contacto con ella ha sufrido una desgracia». Yo lo miré con incredulidad, pero su expresión no admitía dudas. Explicó que la medalla había pasado brevemente por manos de un camarada, de un pariente cercano y hasta de un comerciante que se ofreció a tasarla. En cada caso, algún infortunio había seguido de manera inmediata. No era, según él, una simple coincidencia, sino una cadena fatal imposible de ignorar. «No sé si es maldición o conjura», dijo con tono sombrío, «pero temo que esta medalla arrastre consigo la ruina». Sus palabras, acompañadas del brillo metálico del objeto sobre la mesa, llenaron la habitación de un silencio inquietante. El veterano, como si deseara liberarse de un peso insoportable, comenzó a enumerar con detalle los sucesos que confirmaban su temor. El camarada que había tomado la medalla para examinarla sufrió un accidente en el puente de Blackfriars apenas 2 días después. El pariente que la guardó en su escritorio enfermó de repente y murió en cuestión de semanas. El comerciante que la quiso comprar se arruinó de manera fulminante tras un negocio fallido. Cada episodio era relatado con la precisión de quien ha revivido una y otra vez las mismas imágenes dolorosas. Yo, aunque escéptico por naturaleza, no pude evitar sentir un estremecimiento ante aquella sucesión de calamidades. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable, con los dedos entrelazados bajo el mentón, como si cada desgracia relatada no fuera más que una pieza de un rompecabezas aún incompleto. Sin pronunciar palabra, Holmes tomó la medalla entre sus dedos y la levantó hacia la luz que penetraba por la ventana. Sus ojos se estrecharon en una concentración absoluta, y sus movimientos fueron tan pausados como precisos. Giró el objeto una y otra vez, deteniéndose en un punto apenas perceptible, un rasguño diminuto que parecía carecer de importancia para cualquier observador corriente. Sin embargo, vi cómo el rostro de mi amigo se iluminaba con una chispa de revelación. «Curioso», murmuró al fin, devolviendo la medalla a la mesa. Su mirada adquirió entonces esa intensidad que siempre precedía a un hallazgo inesperado. La atmósfera en nuestra sala se había cargado de una expectación casi tangible. Holmes permanecía con los dedos entrelazados bajo el mentón, su mirada fija en el visitante, mientras yo observaba con la impaciencia de quien presiente que está a punto de escuchar un relato extraordinario. El veterano, sentado frente a nosotros, tardó en encontrar las palabras, como si temiera que, al pronunciarlas, su peso se volviera más insoportable. El chisporroteo del fuego en la chimenea era el único sonido que interrumpía aquel silencio denso, y me pareció que hasta el aire se había detenido en torno a nosotros. Finalmente, tras un suspiro profundo, el hombre bajó la vista hacia la medalla sobre la mesa, y con voz grave inició la historia que, según comprendí en ese instante,
no solo afectaba a su memoria familiar, sino que parecía arrastrar tras de sí un halo inquietante de fatalidad. Mi hermano, comenzó, fue un hombre de armas, valiente hasta el extremo de la imprudencia. Servía en Afganistán cuando una emboscada acabó con su vida y con la de muchos camaradas. Su voz se quebró apenas, pero se recompuso de inmediato, como si la disciplina militar aún le sostuviera. Nos relató cómo, tras semanas de incertidumbre, el ejército le envió las pertenencias personales del difunto. Un baúl con uniformes gastados, cartas sin terminar y entre ellas la medalla que había recibido por méritos de campaña. Aquel objeto, destinado a ser símbolo de honor y sacrificio, llegó acompañado de un telegrama escueto que confirmaba lo inevitable. El veterano se detuvo un momento y vi en su rostro endurecido la huella de un dolor que los años no habían mitigado. «Esa medalla», dijo finalmente, «debió traer consuelo, pero en su lugar pareció arrastrar consigo una sombra que aún hoy me persigue». Contó que, al recibir la medalla en Inglaterra, organizó una pequeña ceremonia familiar para honrar la memoria de su hermano. Durante aquel acto solemne, la pieza brillaba con la dignidad del sacrificio, y todos la contemplaron como si encarnara el valor de quien había caído. Sin embargo, apenas transcurrieron unas semanas antes de que comenzaran a circular rumores inquietantes en torno a ella. Un primo lejano, que pidió verla, sufrió un infortunio poco después. Un capellán, a quien se mostró el objeto para bendecirlo, enfermó repentinamente. Al principio pensé en coincidencias, confesó el veterano, pero las coincidencias repetidas se vuelven sospechosas. La medalla, en lugar de convertirse en un consuelo, empezó a ser mirada con recelo dentro del propio hogar. Incluso los criados evitaban tocar el estuche que la contenía, como si temieran que un contacto mínimo bastara para atraer la desgracia. Fue entonces cuando comprendí, mientras lo escuchaba, que aquella historia adquiría un matiz que superaba lo racional y se adentraba en un terreno inquietante, donde lo inexplicable parecía regir los destinos. Con voz grave y mirada fija en el fuego, enumeró los incidentes que confirmaban sus temores. Un amigo de confianza, que guardó la medalla en su escritorio para examinarla con calma, murió pocos días después en un accidente de carruaje. Un sobrino que la sostuvo en sus manos con curiosidad infantil cayó enfermo de manera súbita, y aunque sobrevivió, nunca recuperó la salud plenamente. Incluso un comerciante que la tuvo brevemente en su poder, con intención de tasarla, vio cómo su negocio se derrumbaba de manera fulminante. «Doctor», me dijo, volviéndose hacia mí con un gesto que me heló la sangre, «he visto demasiados hombres caer en el campo de batalla para confundir el azar con la fatalidad. Lo que persigue a esta medalla no es casualidad». Sus palabras, pronunciadas con una seguridad férrea, se clavaron en mi ánimo. Holmes, entretanto, no mostró la menor sorpresa. Permanecía inmóvil, absorbiendo cada detalle, como si esas desgracias fueran piezas necesarias de un entramado mayor que solo él era capaz de vislumbrar. El relato se desplazó entonces hacia la figura de la viuda de su hermano. La describió como una mujer reservada, de carácter firme, que tras la muerte del esposo había preferido recluirse en su casa de Kensington. Según él, era la única que se mostraba reacia a desprenderse de la medalla. «Insiste en conservarla», explicó con gesto amargo, como si aquel objeto fuera la última raíz que la une a su marido. «No obstante, temo que su obstinación solo la exponga a la desgracia». Me imaginé a esa figura enlutada, aferrada a un recuerdo que más que consuelo parecía un estigma. El veterano confesó que había intentado persuadirla de que entregara la pieza al ejército o la guardara bajo custodia neutral, pero ella se negó rotundamente, argumentando que era lo único que le quedaba de su difunto. En aquel retrato surgía un nuevo matiz del misterio. ¿Era el apego de una viuda fiel o el silencio de alguien que ocultaba algo más profundo?
Holmes anotó aquel detalle con un leve movimiento de la ceja, señal inequívoca de que había encontrado una veta de interés que aún no revelaría a ninguno de nosotros. El veterano prosiguió su relato, mencionando al socio comercial que había compartido negocios con su hermano en los últimos años de vida. Hablaba de él con evidente desconfianza, señalando sus costumbres ambiguas, su inclinación al secreto y su tendencia a presentarse en la casa con pretextos poco claros. «Nunca me agradó ese hombre», afirmó con tono cortante, «y mucho menos después de la muerte de mi hermano. Parecía interesado en documentos y pertenencias más que en rendir respeto a la memoria del difunto». Yo, que había aprendido a desconfiar de tales personajes gracias a mi experiencia junto a Holmes, advertí de inmediato el eco de una posible sombra en sus palabras. Holmes, en cambio, guardaba un mutismo absoluto, como si cada nombre añadido a la historia fuese otra carta en el mazo que él ya se disponía a barajar con fría precisión. Por último, habló de un coleccionista de reliquias militares, un hombre de origen extranjero cuya figura parecía extraída de una novela gótica. Había mostrado un interés desmedido por adquirir la medalla, llegando a ofrecer sumas de dinero que cualquier viuda necesitada habría considerado tentadoras. Su insistencia era tal que llegó a visitarnos sin previo aviso, recordó el veterano, con esa mirada febril que tienen los hombres que codician algo más de lo que declaran. Aquella descripción me provocó un escalofrío, pues veía dibujarse un perfil de obsesión que iba más allá del simple coleccionismo. ¿Qué podía ocultarse tras semejante empeño? Holmes no lo interrumpió, pero percibí en el brillo de sus ojos que ese detalle añadía una nueva arista al enigma, como una pieza suelta que aguardaba encajar en la estructura invisible del caso. Durante todo el relato, Holmes se había mantenido en un silencio casi reverencial, sin emitir juicio ni gesto alguno que interrumpiera la narración. El veterano, exhausto tras descargar aquel cúmulo de fatalidades, guardó silencio al fin, como si hubiera arrojado sobre la mesa todo el peso de su historia. Fue entonces cuando Holmes, inclinándose levemente hacia adelante, dejó caer una pregunta que resonó como un aldabonazo en el aire cargado de la habitación. ¿Y quién más supo que esa medalla había sido devuelta a Inglaterra? La mirada del visitante se nubló por un instante, sorprendido por el matiz imprevisto de la cuestión. Yo mismo quedé perplejo. No se trataba ya de las desgracias narradas, sino de la circulación misma del objeto. Comprendí entonces, con la intuición que tantas veces había experimentado junto a mi amigo, que el verdadero misterio apenas empezaba a revelarse. La tarde descendía sobre Londres con un gris uniforme que parecía extenderse sin piedad sobre tejados y avenidas. La luz que penetraba por la ventana de Baker Street no era más que un resplandor mortecino, filtrado por la niebla que se condensaba contra los cristales. Aquella penumbra imprimía al salón un aire de recogimiento solemne, como si cada objeto aguardara en silencio una revelación aún desconocida. Holmes, de pie junto a la ventana, sostenía la medalla que nuestro visitante había depositado horas antes y la giraba lentamente entre los dedos, como quien mide el peso de un misterio. Yo, sentado en mi sillón habitual, no podía apartar los ojos de su figura esbelta, recortada contra la claridad difusa. Era la viva imagen de la concentración, del espíritu que se prepara a extraer de un detalle mínimo la verdad oculta. Conocía yo demasiado bien aquel silencio suyo para no advertir que algo de gran importancia estaba a punto de revelarse, y sentí en el pecho la expectación de un escolar que aguarda la solución a un enigma imposible. El tic-tac del reloj de la repisa se mezclaba con la llovizna del exterior, marcando el compás de un suspense cada vez más insoportable. Holmes avanzó hacia la mesa y colocó la medalla bajo la lámpara de petróleo. Movió la pantalla hasta que la luz incidió de forma oblicua sobre el metal y lo examinó con un cuidado casi reverencial. Luego, acercó el objeto al cristal de la ventana, buscando en el contraste entre la claridad exterior y la penumbra interior
un reflejo que escapara al ojo común. No pronunció palabra. El salón entero parecía sometido al ritual de aquel examen meticuloso. Yo contuve la respiración, como si el más leve suspiro pudiera perturbar su proceso mental. Holmes giraba la pieza una y otra vez, deteniéndose en ángulos específicos, como un astrónomo que rastrea en el cielo una estrella apenas visible. La solemnidad de sus gestos me hizo recordar otras ocasiones en que, de un detalle insignificante, había surgido la clave de un misterio aparentemente insondable. El silencio se volvió tan denso que casi podía escucharse el roce de sus dedos sobre el metal. Su mirada, intensa y fija, se asemejaba a la de un escultor frente a una obra aún inacabada. Fue en Tonto Dare, entonces, cuando comprendí que la medalla no era ya un objeto inerte, sino un texto secreto que mi amigo se disponía a descifrar. De pronto, Holmes se inclinó hacia mí con la medalla en alto y señaló con el extremo de una aguja de disección un punto diminuto apenas perceptible a simple vista. «Observe, Watson», dijo con voz contenida. «Esta marca no pertenece a la manufactura oficial del ejército». Me incliné para mirar y, efectivamente, descubrí lo que a mí me habría parecido un simple arañazo. Pero la seguridad con que Holmes lo presentaba me disuadió de considerar semejante hipótesis. Aclaró que se trataba de un sello de orfebrería, colocado de forma casi invisible en la superficie interior de la pieza, tan pequeño que habría escapado a cualquier revisión rutinaria. Las medallas entregadas por la corona llevan un cuño reglamentario, exacto e inmutable. Prosiguió. Pero este, mi querido Watson, pertenece a otra mano. El hallazgo me impresionó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No se trataba ya de una reliquia familiar marcada por la fatalidad, sino de un objeto intervenido con una precisión calculada. Holmes volvió a examinarlo a la luz, confirmando que aquel signo revelaba una alteración posterior, oculta bajo la apariencia de autenticidad. El misterio, que hasta entonces parecía girar en torno a lo sobrenatural, adquiría de pronto un cariz inquietantemente humano. Holmes se enderezó, cruzó los brazos y con esa calma que siempre precedía a sus deducciones más contundentes, expuso su teoría inicial. «La medalla no es lo que aparenta ser», dijo con firmeza. «Fue manipulada, quizá vaciada o rehecha parcialmente, para servir a un propósito distinto al de conmemorar el valor en campaña. No dudo, Watson, de que algún mensaje, tal vez un compartimento, se oculta en ella». Sentí un estremecimiento. El relato del veterano, con sus desgracias sucesivas, parecía ahora una cortina de humo que encubría un designio mucho más tangible. Holmes prosiguió, señalando que el sello de orfebrería correspondía a un taller londinense de dudosa reputación, lo que sugería que alguien había intervenido el objeto tras su llegada de Afganistán. «Es, por tanto, un instrumento», concluyó. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una revelación inquietante. Me era difícil aceptar que aquel símbolo de honor pudiera haberse convertido en vehículo de engaño, pero el tono inapelable de Holmes no dejaba resquicio a la duda. Comprendí que la investigación tomaba un nuevo rumbo, uno que nos alejaba del terreno nebuloso de las supersticiones para conducirnos al filo frío de la intriga calculada. No pude ocultar mi asombro, ni el malestar que me provocaba escuchar a Holmes transformar un objeto venerado en la prueba de una falsificación. Sentí en mis entrañas la resistencia propia de todo hombre, formado en el respeto a los símbolos del sacrificio militar. «¿Estás seguro, Holmes?», pregunté con más vehemencia de la que pretendía. Él no respondió de inmediato. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Vi en sus ojos la convicción implacable del científico que no admite duda cuando los hechos hablan por sí mismos. Me invadió entonces una inquietud creciente. Si aquella medalla había sido alterada, ¿qué propósito oscuro se escondía tras tan arriesgada manipulación? Y sobre todo,
qué peligro acechaba aún a nuestro visitante y a quienes la habían tocado. La certeza de que apenas habíamos rozado la superficie del enigma me dejó con un nudo en el pecho. Holmes, al percibir mi turbación, se inclinó hacia atrás en su sillón y adoptó su tono didáctico. «Piense, Watson», comenzó. «Una medalla que aparece tras la muerte de un oficial en campaña, rodeada de fatalidades sucesivas, no puede ser mera casualidad. Si añadimos la marca de orfebrería oculta, se descarta cualquier idea de azar». Explicó que el supuesto rasguño que había detectado correspondía en realidad a la señal de apertura de un compartimento diminuto, casi imperceptible. «Imagina usted», continuó, «un artesano capaz de introducir en este objeto un mensaje o un mapa, destinado solo a quienes conocieran la clave para abrirlo». Yo seguía cada palabra con creciente fascinación. Holmes me condujo paso a paso por la lógica de su deducción, desde la procedencia militar al trabajo de un orfebre privado, y de ahí a la posible conspiración escondida bajo la apariencia de un honor. Así se construye, amigo mío, una cadena irrefutable. Sus palabras no solo iluminaban el presente misterio, sino que devolvían sentido a cada fatalidad relatada por el veterano. Tal vez quienes habían sufrido no eran víctimas de una maldición, sino de un secreto demasiado peligroso para ser compartido. Holmes se levantó al fin, depositó la medalla sobre la mesa y la contempló con una expresión sombría que pocas veces le había visto mostrar. «Watson», dijo con voz grave, «no estamos ante un símbolo de honor, sino ante la máscara de un secreto». Aquellas palabras resonaron en mi mente como un trueno contenido. Comprendí, con un escalofrío, que la investigación se adentraba en terrenos más oscuros de lo que había imaginado. El veterano, que hasta entonces había permanecido en silencio, pareció estremecerse al escuchar la sentencia de Holmes, como si su temor más íntimo hubiese sido confirmado. Yo, por mi parte, me quedé con la certeza de que los días venideros no traerían reposo alguno. Si aquella medalla era realmente un disfraz de intrigas ocultas, las desgracias relatadas no eran más que el preludio de un drama aún mayor, cuyo desenlace se aproximaba inexorablemente. El carruaje avanzaba lentamente por las calles anegadas de Londres, y cada golpe de las ruedas contra los charcos levantaba un eco apagado que parecía resonar en la misma niebla. La lluvia, obstinada y persistente, caía en un ángulo sesgado, envolviendo la ciudad en un manto lúgubre que borraba contornos y hacía temblar las luces de gas como sombras indecisas. Holmes, sentado a mi lado, permanecía en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana empañada. Yo, que lo conozco bien, sabía que aquel mutismo no era fruto del hastío, sino de una reflexión tan intensa que apenas dejaba espacio para palabra alguna. Mientras avanzábamos hacia Kensington, tuve la sensación de que la ciudad entera nos observaba desde la penumbra, como si la misma urbe supiera que íbamos tras los pasos de un secreto oculto. No pude evitar pensar que el aire estaba cargado de un presentimiento oscuro, y que cada gota de lluvia que golpeaba el techo del carruaje era como un compás fúnebre que nos guiaba hacia la verdad. Llegamos finalmente a una residencia de aspecto severo, cuyas paredes ennegrecidas por la humedad parecían absorber la tristeza de sus habitantes. El portón se abrió con lentitud y un criado silencioso nos condujo hacia un salón sombrío, donde el mobiliario pesado y los cortinajes espesos contribuían a un aire opresivo. Era la morada de alguien que había perdido no solo a un ser querido, sino también la capacidad de mirar hacia la vida. El ambiente estaba impregnado de melancolía, y hasta el reloj de péndulo, que marcaba las horas con un sonido apagado, parecía compadecerse de aquella atmósfera de duelo perpetuo. Holmes recorrió con la mirada cada detalle: el polvo en las molduras, la colocación exacta de los retratos en la pared, los jarrones con flores marchitas. Yo, en cambio,
Sentí un peso en el pecho que me dificultaba la respiración. No era solo tristeza. Había allí algo más, un silencio denso que no correspondía únicamente al dolor de la viudez. Al cruzar aquella estancia, comprendí que habíamos entrado en un espacio donde la verdad se ocultaba bajo velos de luto, y que desentrañarla exigiría de Holmes una paciencia infinita y un ojo aún más agudo de lo habitual. La viuda apareció al cabo de unos instantes, vestida de riguroso luto, con un velo que apenas dejaba entrever un rostro pálido y severo. Nos recibió con cortesía, aunque su gesto revelaba más reserva que hospitalidad. Hablaba en frases cortas, como quien teme que cada palabra pueda convertirse en traición a sus propios pensamientos. Sin embargo, había en su voz un temblor sutil, mezcla de dolor y de un recelo que me resultó imposible pasar por alto. Holmes la saludó con la deferencia habitual, inclinando la cabeza con un respeto que, sin embargo, no impedía que sus ojos la escrutaran con la precisión de un bisturí. Yo mismo intenté entablar una conversación más cálida, pero sus respuestas eran evasivas, como si todo intento de acercamiento tropezara con un muro invisible. Había en su actitud algo que excedía la pena natural de una viuda, un miedo contenido, quizá una sospecha constante. Cuando mencionamos la medalla, su mirada se endureció de inmediato, como si aquella pieza fuese no un recuerdo amado, sino un objeto peligroso cuya sola mención bastaba para alterar su compostura. A medida que avanzaba la conversación, comencé a notar, con mi torpeza natural de observador, ciertas inconsistencias que Holmes detectó con rapidez quirúrgica. La señora afirmaba que la medalla siempre había permanecido en su poder desde que llegó de Afganistán, pero poco antes había admitido que un comerciante la había examinado en su casa. Del mismo modo, aseguraba que nunca la había mostrado a extraños, aunque en otro momento dejó escapar que un coleccionista insistente había cruzado su puerta en busca de la reliquia. Holmes no interrumpió ni la corrigió, pero yo pude ver cómo sus cejas se arqueaban apenas, señal de que registraba cada discrepancia en su memoria infalible. A mi oído lego, las contradicciones parecían pequeñas irregularidades. Para él, sin embargo, eran hilos de un tejido oculto que esperaba ser desenredado. Percibí también que la viuda evitaba fijar la mirada en la medalla, como si su sola visión despertara en ella una incomodidad insoportable. Aquello no era simple duelo. Había un secreto latente, enterrado bajo capas de frases medidas y de silencios calculados. En el curso de la visita, Holmes pidió permiso para recorrer la biblioteca, alegando su interés por la vasta colección de libros del difunto. La viuda accedió con cierta reticencia, y pronto nos encontramos en una sala amplia, aunque oscura, dominada por el olor a pergamino antiguo. Fue allí donde Holmes descubrió un cofre de madera robusta, provisto de un candado reluciente que desentonaba con el resto del mobiliario envejecido. El detalle no escapó a mi amigo, que se detuvo frente al objeto con aparente indiferencia. «Un mueble curioso», comentó con voz neutra. La viuda, al advertir su atención, se apresuró a desviar la conversación, asegurando que se trataba solo de papeles personales sin importancia. Pero el rubor que subió a sus mejillas y la forma precipitada con que quiso cambiar de tema fueron para Holmes una confesión más elocuente que cualquier declaración. Yo, en mi ingenuidad, quise preguntar qué contenía aquel cofre, pero el fulgor de advertencia en los ojos de Holmes me hizo callar. Comprendí que habíamos tropezado con una clave que la mujer se esforzaba en ocultar, y que, por tanto, resultaba aún más imprescindible para el caso. Al abandonar la casa, y mientras Holmes reflexionaba en silencio, me encontré con un anciano vecino que, al reconocerme por mi condición de médico, no tardó en entablar conversación. Su tono era jovial, aunque impregnado de esa indiscreción propia de quienes viven atentos a los movimientos de los demás. Me habló de la viuda, de su vida retraída, y finalmente bajó la voz para añadir un detalle que me hizo estremecer. Según él,
En varias ocasiones había visto a un hombre extranjero merodeando cerca de la residencia, especialmente en horas crepusculares. Describió su figura como alta y delgada, con un porte distinguido, pero con la mirada inquieta de quien oculta intenciones poco claras. No era un vecino ni un visitante anunciado, aseguró el anciano, y desaparecía siempre que uno intentaba acercarse. Le agradecí la confidencia y transmití el comentario a Holmes, quien escuchó sin emitir juicio alguno. Sin embargo, noté cómo sus ojos se encendían con ese brillo particular que indicaba que una pieza más acababa de encajar en su razonamiento. Yo, en cambio, sentí que la sombra de aquel extranjero añadía un matiz de amenaza que hacía aún más sombrío el panorama. Como ya caía la tarde, decidimos hospedarnos en una modesta posada cercana. Desde el primer momento, advertí un ambiente extraño en aquel lugar. El murmullo constante entre los parroquianos cesaba cuando cruzábamos el salón, y las miradas se desviaban como si ocultaran secretos. Holmes, imperturbable, pidió alojamiento con naturalidad, pero yo no pude evitar un malestar difuso, una sensación de hallarme en un entorno cargado de rumores que nunca llegaban a pronunciarse en voz alta. La habitación que nos asignaron era sencilla, aunque limpia, y el ruido de la lluvia contra los cristales acompañaba nuestros pensamientos. Holmes permanecía en su mutismo característico, anotando mentalmente cada detalle del día. Yo, sin embargo, sentía que la misma posada, con sus silencios y susurros, formaba parte de la red invisible que se tejía en torno a la medalla y a quienes la codiciaban. Esa noche, cuando me disponía a conciliar el sueño, un sonido me arrancó de mi somnolencia. Eran pasos, firmes pero contenidos, que se detenían bajo nuestra ventana. Me incorporé con rapidez y el corazón me latía con fuerza al percibir aquel movimiento en medio de la lluvia. Abrí con cautela los postigos, esperando descubrir alguna figura en la calle, pero lo único que vi fue la calzada mojada brillando bajo el tenue resplandor de un farol distante. No había rastro de transeúnte alguno. Cerré de nuevo, con el presentimiento de que estábamos siendo vigilados. Holmes, a quien relaté mi inquietud a la mañana siguiente, no mostró sorpresa. Se limitó a afirmar que el misterio avanzaba tal como él esperaba. Esa respuesta, lejos de tranquilizarme, me dejó con la certeza de que lo más peligroso aún estaba por revelarse. Avanzamos por una estrecha callejuela en el corazón de Londres, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Los escaparates, cubiertos de polvo y telarañas, exhibían piezas olvidadas por la modernidad. Relojes sin manecillas, armaduras melladas, retratos desvaídos cuyos ojos parecían seguirnos con insistencia. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y madera añeja, mezclado con un vago perfume metálico. Había en aquel rincón un ambiente de decadencia solemne, como si cada objeto expuesto guardara historias de épocas turbulentas. Holmes caminaba a mi lado con paso ligero, indiferente al entorno, mientras yo no podía apartar de mi mente la idea de que entre tantas reliquias podían ocultarse secretos peligrosos. Cada puerta cerrada parecía vigilar nuestro avance, y, en más de una ocasión, tuve la impresión de que cortinas polvorientas se apartaban apenas para espiar nuestra llegada. Era, sin duda, el escenario perfecto para que un nuevo fragmento del misterio saliera a la luz. Nos detuvimos frente a una tienda cuya puerta presentaba un letrero carcomido por los años. El interior estaba apenas iluminado por lámparas de aceite, que proyectaban sombras danzantes sobre estantes repletos de objetos. El anticuario, un hombre enjuto de cabellos grises y mirada huidiza, nos recibió con sonrisas forzadas que no lograban disimular su turbación. Sus manos temblaban al frotarse, y la voz, cuando nos dio la bienvenida, se quebraba en un murmullo inseguro. Yo, en mi ingenuidad, atribuí aquel nerviosismo a la presencia imponente de Holmes. Sin embargo, pronto advertí que era algo más profundo, un miedo latente, quizá a lo que podríamos descubrir.
El contraste entre sus palabras de cortesía y el brillo inquieto de sus ojos me llenó de sospechas. Holmes, con su habitual aplomo, fingió interesarse en piezas menores antes de dirigir la conversación hacia nuestro verdadero objetivo. Desde el primer instante, tuve la certeza de que aquel hombre conocía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Holmes comenzó su interrogatorio con una calma que siempre me admiró. Tomó un viejo reloj de bolsillo, y mientras lo examinaba, preguntó con aparente ligereza si el anticuario había tenido en sus manos alguna condecoración militar reciente. El hombre titubeó. Sus labios se movieron sin emitir sonido durante un instante demasiado largo, y finalmente respondió con evasivas. Holmes insistió, formulando cada pregunta con precisión quirúrgica. ¿Quién la trajo? ¿Qué valoración hizo? ¿Qué marcas llevaba? A cada cuestión, el anticuario ofrecía medias respuestas, vacilaciones que lo traicionaban más que un silencio absoluto. Observé cómo Holmes lo estudiaba, no tanto por lo que decía, sino por la manera en que lo decía. El sudor en la frente, los dedos crispados sobre el mostrador, la voz quebrada en los detalles. Comprendí que mi amigo lo había acorralado sin alzar la voz ni perder la cortesía. Lo que para mí era solo incomodidad, para Holmes era prueba clara de que aquel hombre ocultaba una verdad comprometedora. Finalmente, como si la presión invisible de Holmes le resultara insoportable, el anticuario bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Confesó que, efectivamente, había tenido la medalla en sus manos. La había examinado detenidamente, reconociendo en ella una intervención poco común, pero no se atrevió a revelar su opinión. Cuando Holmes le preguntó el motivo de su silencio, el hombre se llevó la mano al cuello con un gesto nervioso y explicó que había sido visitado por un desconocido que lo amenazó con terribles consecuencias si hablaba del asunto. El recuerdo de aquella visita aún lo hacía temblar. «No es solo un objeto militar», murmuró, «sino la llave de un secreto que no me atrevo a nombrar». Sus palabras, acompañadas de la angustia visible en su semblante, me impresionaron más que cualquier relato anterior. Comprendí que la sombra de la medalla se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado, atrapando incluso a inocentes en su círculo de miedo. Con visible esfuerzo, y como si cada palabra le costara un acto de traición, el anticuario reveló un nombre. Se trataba de un oficial retirado, conocido en algunos círculos por su carácter turbio y sus negocios poco claros. Lord Harrington, susurró, como temiendo que alguien más pudiera escuchar. Recordaba que había hecho preguntas insistentes sobre la medalla y que, según rumores, mantenía tratos con individuos de dudosa procedencia. Holmes anotó el nombre en su libreta sin pronunciar comentario alguno, mientras yo sentía un escalofrío recorrerme la espalda. La figura del militar retirado añadía un nuevo matiz al caso, el de un hombre que, en lugar de descansar en el honor de su servicio, parecía dispuesto a venderlo al mejor postor. El anticuario, tras pronunciar aquel nombre, se negó a decir más, y sus ojos revelaban el pánico de quien teme que ya ha hablado demasiado. Era evidente que nos encontrábamos en el umbral de una verdad peligrosa. Holmes guardó la libreta con gesto parsimonioso y se limitó a murmurar: «Las piezas comienzan a encajar, Watson». No añadió más, pero su mirada concentrada era suficiente para que yo comprendiera que aquella confesión se había convertido en un pilar fundamental de su razonamiento. El anticuario, por su parte, parecía aliviado y aterrorizado a la vez, como si liberarse de su secreto hubiese sido tanto una salvación como una condena. Abandonamos la tienda bajo la lluvia persistente, y mientras caminábamos en silencio, yo intentaba ordenar en mi mente los fragmentos dispersos del enigma. Holmes, sin embargo, parecía ver ya el esqueleto de la verdad entre las sombras, con esa serenidad que tanto me asombraba como me inquietaba. El camino de regreso estuvo marcado por una sensación de inquietud que no supe explicar. A cada esquina me parecía distinguir pasos tras nosotros,
sombras que se disolvían en la penumbra húmeda de la ciudad. En más de una ocasión me giré bruscamente, convencido de que alguien nos seguía, pero nunca logré identificar a ningún perseguidor. Holmes, lejos de mostrar preocupación, parecía más atento que nunca, como si confirmara con sus propios sentidos lo que yo apenas intuía. La vigilancia es signo de que avanzamos por el sendero correcto, comentó con frialdad. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, intensificaron mi desasosiego, pues comprendí que estábamos ya bajo la atención de fuerzas ocultas que no dudarían en actuar. Al llegar a la posada donde nos hospedábamos, encontramos sobre la mesa de nuestra habitación un sobre lacrado que no había estado allí cuando partimos. Holmes lo abrió con calma, y en su interior hallamos una nota escrita con caracteres apresurados. Deje la medalla en paz o su amigo médico lo pagará. Sentí un escalofrío recorrerme al leer aquellas palabras, pues comprendí que mi propia vida se había convertido en moneda de advertencia en este juego siniestro. Holmes, en cambio, no mostró el menor sobresalto. Dobló la nota con precisión y la guardó en su bolsillo. «La amenaza es prueba de debilidad, Watson», dijo. «Quien se siente seguro no recurre a intimidaciones». A pesar de su lógica, yo no pude dejar de sentir un peso en el corazón. La sombra que hasta entonces se había cernido sobre extraños, ahora se proyectaba sobre mí, y la certeza de que estábamos enfrentándonos a una red peligrosa se volvió incuestionable. Aquel amanecer, la luz mortecina de Londres apenas lograba atravesar la bruma que se aferraba a los tejados. Me levanté con la esperanza de compartir con Holmes las impresiones acumuladas la noche anterior, pero, para mi sorpresa, su sillón habitual estaba vacío. La pipa descansaba apagada sobre la repisa y no había rastro alguno de su figura. Al principio pensé que habría salido a dar uno de sus paseos matutinos, tan propios de su carácter cuando alguna idea requería aire fresco. Sin embargo, a medida que transcurrieron las horas sin noticias, una inquietud creciente comenzó a apoderarse de mí. No había dejado nota ni instrucción, hecho extraño en él, pues siempre preveía la posibilidad de mi preocupación. Revisé el escritorio en busca de algún indicio, pero solo encontré papeles en desorden y un ambiente que parecía cargado de su ausencia. Fue entonces cuando comprendí que algo más grave se interponía. Holmes había partido con un propósito secreto, y yo quedaba condenado a la incertidumbre de ignorarlo todo. La ausencia de Holmes transformó Baker Street en un lugar opresivo. El silencio se volvió insoportable, y cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra los cristales, me parecía un presagio. Acostumbrado a la presencia vigilante de mi amigo, a sus comentarios sagaces o a su violín interrumpiendo la monotonía de las tardes, el vacío resultaba insoportable. Deambulé por las estancias sin rumbo, observando las huellas de su paso. Un periódico abierto en una página irrelevante, un frasco de reactivos abandonado en la mesa, las cenizas de tabaco que aún conservaban su forma en la bandeja. Todo ello me hablaba de su existencia, pero también de su repentina desaparición. Me sorprendí asomándome una y otra vez a la ventana, como si en cualquier momento fuera a aparecer, con su andar decidido y el sombrero ligeramente ladeado. Pero lo único que veía eran carruajes y transeúntes indiferentes. En esa soledad comprendí cuán hondamente mi vida se había habituado a la suya, y cuán frágil me sentía sin su guía. Decidí salir a la ciudad en busca de noticias, convencido de que, de algún modo, la huella de Holmes no podía desaparecer sin dejar rastro. En un club al que solíamos acudir, escuché a un oficial retirado comentar en voz baja que un hombre de mirada penetrante había hecho preguntas incómodas sobre ciertas campañas en Afganistán. En un café de Whitehall, un grupo de jóvenes oficiales debatía sobre un extraño personaje que parecía indagar en archivos militares, con un descaro que despertaba tanto curiosidad como desconfianza. En todas aquellas conversaciones dispersas percibí un mismo eco.
Holmes se había introducido en círculos donde el silencio era regla y la indiscreción podía pagarse caro. Mi corazón se oprimía al comprender que se hallaba en medio de un terreno minado por secretos y lealtades cuestionables. Y, sin embargo, cada rumor, aunque inquietante, confirmaba su extraordinaria habilidad para penetrar donde otros apenas osaban mirar. Aquella jornada me resultó interminable. La noche llegó sin traer consigo respuesta alguna, y la vigilia me venció sobre la mesa, con la lámpara aún encendida. Mi mente se debatía entre la confianza en su genio y el temor a que esta vez hubiera ido demasiado lejos. No había nada que yo pudiera hacer salvo esperar, y esa impotencia fue el tormento mayor. La medicina me había enseñado a actuar frente al dolor, a aliviar con mis manos lo que otros sufrían. Pero aquí, desprovisto de acción, solo me quedaba el veneno corrosivo de la incertidumbre. La mañana siguiente, incapaz de permanecer inactivo, me aventuré a un café frecuentado por militares en Kensington. Allí, en una conversación que parecía casual, un viejo conocido me preguntó con mal disimulado interés si yo también buscaba a ese caballero singular que hacía 2 noches merodeaba entre los pasillos del club militar. Un hombre alto, delgado, con ojos que parecían atravesarlo a uno, comentó, y no me cupo duda de que se refería a Holmes. Añadió que lo había visto siguiendo discretamente a un grupo de oficiales retirados, hombres de reputación ambigua, cuya compañía no auguraba nada bueno. Aunque el relato estaba lleno de medias frases y de silencios significativos, percibí que Holmes se había adentrado deliberadamente en un mundo donde la deshonra y el secreto caminaban de la mano. Ese conocimiento me dio un extraño consuelo. No estaba desaparecido al azar, sino siguiendo la pista de un propósito que él solo comprendía con claridad. Durante el segundo día, los rumores se multiplicaron. Un mensajero aseguró haberlo visto en un cuartel, conversando con un coronel de maneras recelosas. Otro afirmó que viajaba bajo nombre falso, alojándose en una posada discreta al sur de la ciudad. Cada versión se contradecía con la anterior, y todas juntas me sumieron en mayor confusión. Lo único cierto era que Holmes se movía con rapidez, cambiando de identidad y de escenario como un actor maestro en su papel. Yo, reducido al papel de espectador, no podía más que recoger aquellos fragmentos dispersos y preguntarme en qué abismo se hallaba mi amigo, y si lograría salir indemne de él. Al anochecer del segundo día, cuando mi ansiedad había llegado al límite, un sobre lacrado fue entregado en Baker Street. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo lo peor, y en su interior encontré una sola hoja con 3 palabras. Espere en silencio. Reconocí de inmediato la caligrafía firme de Holmes, y una mezcla de alivio y desconcierto se apoderó de mí. El mensaje confirmaba que estaba vivo, y que su desaparición respondía a un plan premeditado, pero también me imponía la tortura de la espera. Obedecer era lo único que me quedaba, aunque mi corazón anhelara correr en su busca. Me senté junto al fuego con la nota en la mano, preguntándome qué peligros lo rodeaban y por qué había sentido la necesidad de excluirme de su empresa. En aquel instante comprendí que mi papel en esta aventura sería, dolorosamente, el de un testigo pasivo que aguardaba en la penumbra mientras la partida se jugaba lejos de mi alcance. Cuando ya había comenzado a resignarme a la incertidumbre de su ausencia, la puerta de Baker Street se abrió de improviso y la figura de Holmes apareció en el umbral. Sus ropas estaban arrugadas, el sombrero cubierto de polvo, y su semblante mostraba un cansancio inusual. Sin embargo, en sus ojos brillaba aquella chispa inconfundible de triunfo que tantas veces había presenciado tras una pesquisa victoriosa. Me levanté de inmediato, presa de un alivio tan grande que apenas pude articular palabra, y lo conduje hacia su sillón habitual. Él sonrió débilmente, agradeciendo mi asistencia, pero sin pronunciar explicación alguna. No obstante, el leve arqueo de sus labios
Me indicó que había regresado no con las manos vacías, sino con un conocimiento que pronto pondría a prueba. En ese instante, comprendí que los días de silencio no habían sido en vano. Mi amigo había estado tras la pista de algo que lo acercaba de manera definitiva al corazón del enigma. Mientras lo observaba recuperar fuerzas, advertí hasta qué punto aquellos días de desaparición habían dejado huella en su cuerpo. Sus mejillas estaban hundidas, la piel más pálida que de costumbre, y sus manos temblaban ligeramente cuando aceptó la taza de té que le serví. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la contradicción entre su deterioro físico y la absoluta firmeza de su mente. Apenas hubo dado un sorbo, ya desplegaba sobre la mesa sus notas, escritas en hojas desordenadas que parecían contener la ruta secreta de sus pesquisas. El agotamiento no era capaz de oscurecer su lucidez. Cada frase era pronunciada con calma, cada gesto medido, como si aquel cuerpo exhausto fuese un mero vehículo de una inteligencia indestructible. Sentí, con mezcla de admiración y preocupación, que Holmes se estaba consumiendo en pos de un objetivo cuya naturaleza aún me estaba vedada, y que su tenacidad podía conducirlo a un límite peligroso. No tardó en dirigir su atención a la medalla, que yo había guardado con celo durante su ausencia. La tomó entre los dedos y, con esa meticulosidad que le era propia, comenzó a girarla bajo diferentes ángulos de luz. Yo, que la había observado tantas veces sin advertir nada, quedé atónito cuando sacó de su bolsillo un pequeño estilete y lo introdujo en una ranura casi invisible. Con un leve movimiento, una parte del reverso se deslizó hacia un costado, revelando un compartimento diminuto que jamás hubiera sospechado. «He aquí el verdadero secreto de esta pieza», murmuró. Me incliné sobre la mesa y contuve la respiración al contemplar aquel escondrijo. Era tan perfectamente construido que nadie, salvo un ojo como el de Holmes, habría notado la disonancia en el diseño. En aquel instante supe que la medalla, más que un recuerdo de valor militar, era un instrumento deliberadamente manipulado para servir a fines oscuros y clandestinos. Del interior del compartimento, Holmes extrajo con suma delicadeza un fragmento de papel, doblado hasta el límite de lo posible. Lo desplegó sobre la mesa y ambos quedamos contemplando aquella extraña escritura. Símbolos crípticos, abreviaturas inconexas, números y trazos que no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. «Un código, Watson», dijo con voz grave. «La clave de todo lo que hasta ahora parecía un cúmulo de fatalidades». Observé aquel enigmático mensaje con una mezcla de fascinación y desconcierto. Cada signo parecía ocultar una historia de intrigas más vasta que lo que habíamos supuesto. Holmes, pese al cansancio, se inclinó sobre el papel con expresión de cazador que huele la presa. Mientras yo me debatía entre la incredulidad y el asombro, él afirmó que esa escritura escondía un plan cuidadosamente trazado, un rastro de inteligencia criminal que había elegido la medalla como vehículo de comunicación secreta. Sentí entonces que el misterio había alcanzado un punto en que ya no podíamos retroceder. Holmes extendió el papel cifrado sobre la mesa y, con un ademán de su mano, me invitó a acercarme. Yo, que de tales asuntos poco sabía, observaba con perplejidad aquella maraña de signos y números, mientras él, con la serenidad de un maestro, comenzaba a desgranar la lógica oculta en aquellos trazos. «Fíjese, Watson», señaló con la punta de su lápiz. «Este grupo de símbolos no es arbitrario. Se repite cada cierto intervalo, lo que indica una clave de sustitución». Prosiguió mostrando cómo ciertas abreviaturas correspondían a nombres de puertos y cómo los números hacían referencia no a cantidades abstractas, sino a fechas concretas. Poco a poco, la aparente incoherencia se transformaba en un mapa secreto que solo su mente podía iluminar. Yo seguía cada paso con asombro creciente, sintiendo que participaba en la resolución de un enigma que trascendía nuestras fuerzas individuales. En aquel momento,
Holmes no era un hombre fatigado por los días pasados, sino un espíritu incansable que descifraba el lenguaje de las sombras. Al cabo de un par de horas, el código fue cediendo terreno ante su incansable tenacidad. Lo que al principio se había mostrado como un jeroglífico impenetrable, se reveló como un registro de operaciones. El papel contenía, con la frialdad de un inventario, los detalles de un plan de contrabando cuidadosamente enmascarado bajo la apariencia de comercio legítimo. Cajas descritas como maquinaria agrícola no eran sino armas. Aceites importados ocultaban pólvora y municiones. Los puertos mencionados, cuidadosamente escogidos, correspondían a lugares donde la vigilancia era laxa o fácilmente sobornada. Yo, al escuchar su explicación, sentí una oleada de indignación. Aquella medalla, símbolo de honor militar, había sido corrompida hasta convertirse en vehículo de un tráfico infame. Holmes, en cambio, permanecía imperturbable, como si ya hubiera anticipado aquella revelación. El crimen, Watson, dijo con gravedad, siempre busca disfrazarse bajo el manto de la respetabilidad, pero tarde o temprano deja tras de sí la huella de su verdadera naturaleza. Holmes no tardó en enlazar los fragmentos dispersos de nuestra investigación. El anticuario, presionado para guardar silencio, no era sino una pieza menor en este engranaje, un hombre intimidado para mantener cerrada la boca. El oficial retirado, con sus negocios turbios y su reputación en entredicho, aparecía ahora como intermediario ideal para facilitar contactos en el ámbito castrense. Y el coleccionista extranjero, con su interés desmedido en adquirir la medalla, surgía como el vínculo internacional de la trama, encargado de garantizar que el contrabando encontrara salida más allá de nuestras fronteras. Todos ellos, Watson, concluyó Holmes, han actuado bajo una misma batuta, aunque no siempre lo sepan. Las piezas encajan con precisión milimétrica. Amenazas, silencios, visitas furtivas. Lo que parecía un cúmulo de coincidencias se revela ahora como una red cuidadosamente tramada. Yo escuchaba enmudecido, comprendiendo que lo que teníamos ante nosotros no era un simple caso de supersticiones ligadas a un objeto, sino la antesala de un delito de dimensiones alarmantes. Holmes se recostó en su sillón, con la mirada fija en el fuego que ardía en la chimenea. Su voz, grave y serena, se impuso sobre el silencio de la estancia. «Mañana por la noche, doctor», dijo, «conoceremos al verdadero traidor». Aquella sentencia, pronunciada con una calma implacable, resonó en mí como el toque de un martillo que anuncia un veredicto inevitable. Pregunté con ansiedad a qué se refería, pero él, fiel a su costumbre, se limitó a una sonrisa enigmática. Sabía que su mente ya había trazado el plan y que a mí solo me correspondía esperar el momento en que desplegara su deducción final. Me invadió un sentimiento contradictorio, alivio por ver que el camino llegaba a su desenlace y temor por los riesgos que aquella confrontación acarrearía. Mientras la noche avanzaba, no pude apartar de mi mente la imagen de Holmes enfrentándose, una vez más, a la oscuridad humana con la única arma de su intelecto prodigioso. Jamás olvidaré la solemnidad de aquella tarde en la biblioteca de Kensington. La estancia, de altos estantes cargados de volúmenes y con un pesado silencio impregnado de polvo antiguo, parecía concebida para albergar no solo libros, sino también secretos inconfesables. Holmes, con su serenidad habitual, había dispuesto cada asiento como si se tratara de piezas en un tablero de ajedrez. Yo, desde mi lugar discreto, observaba la escena con un presentimiento de inminente revelación. El fuego crepitaba débilmente en la chimenea, pero su calor no lograba disipar el aire opresivo que flotaba sobre nuestras cabezas. Era como si las paredes mismas aguardaran escuchar lo que iba a ser dicho. La presencia de cada invitado añadía una tensión latente que hacía vibrar los nervios. Yo comprendí entonces que mi amigo, al reunir a todos bajo aquel mismo techo, no buscaba ya pistas, sino pronunciar el golpe final de su razonamiento.
Los presentes ocupaban sus lugares con rostros rígidos y gestos contenidos. La viuda, vestida aún de luto riguroso, mantenía la mirada baja, aunque sus manos se entrelazaban con visible agitación. El veterano, de porte firme pero cansado, contemplaba el suelo como si temiera descubrir en él las huellas de su hermano caído. El socio comercial, hombre de rostro curtido, no lograba ocultar la rigidez en sus labios, mientras el coleccionista extranjero, con un brillo febril en los ojos, escrutaba cada movimiento con impaciencia apenas disimulada. Había en aquel cruce de miradas un intercambio silencioso de recelos, como si cada uno reconociera en el otro un adversario oculto. Yo mismo me sentía atrapado en esa red de sospechas, consciente de que una chispa bastaría para encender una disputa violenta. Pero Holmes, en el centro de la escena, permanecía imperturbable, dueño absoluto de la tensión que él mismo había orquestado. Holmes se levantó con calma y sostuvo la medalla entre sus dedos como si fuese un símbolo sagrado. Con voz clara, comenzó a relatar, en un orden preciso, cada observación que había realizado desde el primer momento en que la pieza llegó a sus manos. Señaló el rasguño apenas perceptible, que a un ojo común parecería insignificante, pero que en realidad delataba un mecanismo oculto. Luego mencionó la marca de orfebrería impropia del ejército británico, prueba irrefutable de que había sido modificada. A cada paso, su razonamiento se desplegaba como una cadena inquebrantable, enlazando detalles minúsculos con consecuencias inmensas. Yo observaba los rostros de los presentes. El socio fruncía el ceño, la viuda temblaba, el coleccionista parecía contener la respiración. Era evidente que Holmes no hablaba al aire, sino que cada palabra apuntaba como un dardo hacia un blanco que pronto revelaría. Holmes giró de pronto hacia la viuda, quien hasta entonces había permanecido en un silencio resignado. Con la firmeza de un juez, le preguntó por qué había callado ante las contradicciones detectadas en su relato. La mujer, sorprendida, intentó sostener su compostura, pero al cabo de unos instantes se quebró en lágrimas. Entre sollozos, confesó que había recibido amenazas veladas, que hombres desconocidos habían rondado su casa advirtiéndole que guardara silencio sobre la medalla. Reconoció haber sospechado del socio de su difunto esposo, pero afirmó no haber tenido valor para enfrentarse a él. Yo sentí un estremecimiento al escucharla, pues comprendí el peso del miedo bajo el que había vivido. Holmes, sin perder la calma, asintió como quien confirma una deducción ya prevista, y con un leve gesto de su mano, indicó que lo peor estaba aún por revelarse. Fue entonces cuando la mirada de Holmes se clavó en el socio comercial. Su tono, frío y categórico, desmontó una a una las coartadas que aquel hombre había tejido con esmero. Explicó cómo la medalla había servido como contenedor de mensajes cifrados, pasados de mano en mano bajo la apariencia inocente de un objeto honorífico. Demostró que solo alguien con acceso directo a la viuda y con interés en mantener bajo control los negocios del difunto podía haber manipulado la pieza. El socio, que hasta ese momento había permanecido rígido, comenzó a sudar visiblemente y a mirar en torno suyo como buscando una salida. El coleccionista extranjero observaba con creciente excitación, y el veterano, pálido, parecía revivir en silencio la traición cometida contra la memoria de su hermano. Yo comprendí que Holmes, con su lógica implacable, había llevado al culpable a un rincón del que ya no podría escapar. El silencio que siguió a la acusación de Holmes fue roto por un sollozo ahogado. El veterano, aquel hombre endurecido por la guerra y por la pérdida, se llevó las manos al rostro como si no pudiera sostener la magnitud de la revelación. Comprendí al fin que la memoria de su hermano, caído en tierras lejanas, había sido utilizada como máscara para una traición vil. Vi cómo su mirada, antes llena de respeto hacia el socio, se tornaba en un fuego de indignación que apenas lograba contener. Murmuraba entre dientes que aquel sacrificio, manchado ahora por la codicia y el engaño, era una afrenta a todo lo que significaba el honor militar.
Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia impotente. Yo, que había visto en el campo de batalla la devastación del alma humana, reconocí en él ese dolor que solo nace cuando lo sagrado es profanado. Holmes, en cambio, permanecía sereno, consciente de que aún faltaba revelar otra pieza de la verdad. Con la misma calma con la que desmonta un mecanismo, Holmes dirigió ahora sus palabras al coleccionista extranjero. Aquel hombre, que hasta entonces había mantenido un aire de expectación, palideció al escuchar que su papel tampoco pasaba desapercibido. «Usted, señor», dijo Holmes, «no vino a Inglaterra en busca de simples reliquias, sino como emisario de una red más amplia. Sus ofrecimientos desmedidos por esta medalla no eran fruto de la pasión de un aficionado, sino de la urgencia de un cómplice que debía garantizar que los mensajes cifrados siguieran su curso». El coleccionista, con gesto crispado, intentó replicar, pero sus labios apenas balbucearon excusas incoherentes. Yo percibí en sus ojos un brillo febril, mezcla de avaricia y de temor, que confirmaba la exactitud de las palabras de Holmes. No era el cerebro de la conspiración, pero su silencio interesado lo hacía igualmente culpable. El veterano lo miró con desprecio, como si lo considerara un profanador más de la memoria de su hermano. Fue en ese instante, cuando las piezas del rompecabezas estaban ya colocadas, que el socio comercial, con un gesto brusco, se levantó del asiento. El sudor le perlaba la frente y sus ojos, desorbitados, buscaban una salida como la de un animal acorralado. Con un movimiento súbito, intentó ganar la puerta, pero antes de que yo pudiera reaccionar, Holmes ya se había puesto en pie. Con una serenidad que contrastaba con la desesperación del culpable, le salió al paso como quien ejecuta un movimiento previsto desde mucho antes. «Era de esperar», murmuró mi amigo, mientras el hombre, privado de escapatoria, se desplomaba en su silla con la respiración entrecortada. El coleccionista lo observaba con espanto, y la viuda, pálida, se cubría el rostro con las manos. Yo mismo sentí un estremecimiento, comprendiendo que Holmes, con su fría previsión, había contemplado hasta el último movimiento de aquella escena. Nada quedaba ya al azar. El desenlace estaba sellado. Tras captura, la biblioteca quedó sumida en un silencio denso, como si el aire mismo necesitara recomponerse después del estallido. El socio, derrotado, apenas se atrevía a levantar la vista, y el coleccionista parecía hundirse en su asiento, consciente de que el círculo se cerraba inexorablemente sobre él. La viuda lloraba en un rincón, no tanto por compasión hacia el culpable, sino por la liberación de una carga insoportable. El veterano, con gesto sombrío, permanecía inmóvil, como si necesitara tiempo para asimilar la traición descubierta. Yo observaba a Holmes, esperando una palabra de alivio, pero él guardaba un gesto grave, reservado, sin un atisbo de satisfacción en su semblante. Comprendí entonces que, para mi amigo, la resolución de un caso no era motivo de júbilo, sino la constatación de la miseria a la que puede descender el espíritu humano. Mientras el reloj marcaba con lentitud las horas, yo reflexionaba sobre la delgada línea que separa el honor del deshonor, y sobre el precio que algunos están dispuestos a pagar con tal de satisfacer su ambición. La biblioteca, iluminada apenas por la luz trémula de un par de lámparas, se hallaba sumida en un silencio casi insoportable. Todos los presentes contenían la respiración, como si aguardaran el veredicto de un juez inapelable. La viuda tenía las manos crispadas sobre el regazo, el veterano se mantenía erguido con una dignidad dolida, y el socio parecía encogerse en su asiento bajo el peso invisible de las acusaciones. El coleccionista extranjero, por su parte, observaba a Holmes con mezcla de temor y curiosidad, consciente de que su máscara estaba a punto de caer. En medio de esa expectación, mi amigo permanecía sereno, con la medalla en la mano, como un sacerdote que se dispone a revelar el secreto de un oráculo. Yo,
que había aprendido a reconocer la tensión previa a sus deducciones finales. Sabía que cada palabra que pronunciaría no sería fruto de conjeturas vagas, sino la consecuencia inevitable de una lógica implacable. El aire vibraba con la certeza de que el misterio estaba a punto de abrirse en toda su crudeza. Holmes levantó la medalla para que todos pudieran verla y señaló un rasguño tan fino que apenas hubiera llamado la atención del ojo más minucioso. Este detalle insignificante, dijo con firmeza, fue el primer indicio de que estábamos ante un objeto manipulado. No se trata de un desgaste natural ni de un accidente, sino de la marca dejada por un mecanismo de apertura cuidadosamente oculto. Relató cómo, al examinar la pieza bajo diferentes ángulos de luz, advirtió que el rasguño no era superficial, sino la línea divisoria de un compartimento secreto. Lo que parecía un recuerdo de honor militar, continuó, resultó ser en realidad un receptáculo diseñado para transportar información clandestina. El veterano soltó un gemido de dolor, como si cada palabra fuera un golpe contra la memoria de su hermano. El socio evitaba la mirada de Holmes, y yo comprendí entonces que aquel pequeño trazo metálico había sido la primera grieta por donde se filtraría la verdad completa. Holmes prosiguió su exposición con la misma calma implacable y se dirigió a la viuda. En su biblioteca, señora, encontramos un cofre cerrado que usted se negó a explicar. La mujer bajó la cabeza, presa de evidente turbación. Holmes se adelantó. Ese cofre contenía papeles que corroboraban mis sospechas, listados de mercancías disfrazadas, rutas comerciales y nombres de puertos donde se llevarían a cabo las entregas. El socio comercial se removió en su asiento, pero el detective lo detuvo con una mirada acerada. Estos documentos, prosiguió, no podían proceder de la viuda, que vivía bajo amenazas, sino de alguien con acceso a las cuentas y con el deseo de perpetuar la farsa. El cofre fue la guarida donde se intentó ocultar lo que ya estaba condenado a salir a la luz. Yo vi cómo los presentes palidecían ante aquellas palabras. Lo que hasta entonces había sido una sospecha dispersa adquiría ahora la solidez de una prueba tangible. Holmes giró sobre sus talones y clavó la vista en la viuda y en el socio, alternando entre ambos con un rigor casi judicial. Las versiones que ustedes han ofrecido no solo eran contradictorias, señaló, sino que cada contradicción encubría una mentira deliberada. Recordó cómo la viuda había afirmado que la medalla nunca salió de sus manos, y cómo, más tarde, confesó que un coleccionista la había examinado en su casa. Luego citó al socio, que en un principio negó conocer la existencia del cofre, aunque después admitió que lo había visto en múltiples ocasiones. Estas falsedades, concluyó Holmes, no eran producto de confusión ni de dolor, sino de un pacto tácito de silencio, roto únicamente por el miedo. La viuda, entre lágrimas, asintió en silencio, mientras el socio apretaba los labios con desesperación. En ese instante comprendí que la fuerza de Holmes no residía solo en su agudeza, sino en su capacidad para obligar a la verdad a salir de las grietas de la mentira. Holmes alzó de nuevo la medalla y prosiguió con voz firme. Este objeto no era un símbolo de heroísmo, sino un instrumento de comunicación secreta. Dentro de su compartimento se escondían fragmentos de papel con símbolos cifrados, imposibles de comprender para quien no poseyera la clave. Explicó cómo el sistema de sustituciones y abreviaturas estaba diseñado para ocultar instrucciones de contrabando, fechas, cantidades, nombres de contacto. Así, la medalla viajaba de mano en mano sin despertar sospechas, pues nadie cuestiona un recuerdo de guerra. Yo escuchaba con creciente indignación. Me parecía monstruoso que un objeto destinado a honrar la memoria de un soldado hubiera sido convertido en vehículo de crimen. Holmes, en cambio, permanecía inmutable, como si contemplara un tablero donde las piezas, finalmente, se alineaban en el orden previsto.
El silencio de los presentes confirmaba que ninguno podía negar la contundencia de la deducción. Pero no se trataba de una empresa aislada, continuó Holmes, sino de una red que extendía sus tentáculos más allá de nuestras fronteras. Con paso lento, explicó que los nombres cifrados y los puertos señalados no correspondían únicamente a enclaves británicos, sino también a ciudades del continente donde los controles eran más laxos. El coleccionista extranjero, hasta entonces, rígido en su asiento, bajó la vista como si la voz de Holmes le hubiera arrancado la máscara de respetabilidad. Usted era el nexo, el vínculo que garantizaba la salida de las armas hacia mercados donde la guerra es un negocio perpetuo. Nadie replicó. El peso de la acusación era demasiado evidente. Comprendí entonces que estábamos ante algo más que un simple crimen. Se trataba de una conjura internacional capaz de alimentar conflictos en nombre de la codicia. La figura de Holmes, en medio de la biblioteca, se erguía como la de un juez implacable que había desvelado la maquinaria entera de la infamia. Holmes guardó silencio por un instante, como si quisiera subrayar la crudeza de lo que estaba a punto de decir. No hablamos de sentimientos ni de recuerdos, afirmó, sino de comercio. No se trata de honrar a un muerto, sino de enriquecer a vivos sin escrúpulos. El verdadero motivo de esta conspiración es el tráfico de armas, disfrazado de transacciones inocuas, y la medalla fue el instrumento perfecto para encubrirlo. El veterano, con los puños cerrados, exhaló un gemido de indignación, y la viuda rompió a llorar, liberada al fin de la carga de su silencio. Yo, en mi interior, sentí un estremecimiento al comprender hasta qué punto el honor podía ser prostituido por la ambición. La exposición de Holmes llegó a su fin, y en la biblioteca reinó un silencio que no era ya de expectación, sino de derrota. Yo observé a mi amigo. Su rostro, habitualmente sereno, estaba ensombrecido por una melancolía profunda. No había en él satisfacción, sino el peso de una verdad amarga. La guerra nunca termina para algunos hombres, pronunció en voz baja, y sus palabras resonaron en mí como un epitafio. Comprendí que, aunque el caso había quedado resuelto, las cicatrices que dejaba eran indelebles. La medalla, otrora símbolo de sacrificio, se había convertido en testigo de la avaricia y de la traición. Mientras salíamos de aquella casa, sentí que Londres entero estaba poblado de secretos semejantes, aguardando la mirada inexorable de Holmes para ser descubiertos. Tras los días convulsos que habíamos vivido, volver a Baker Street supuso para mí un bálsamo agridulce. El carruaje que nos condujo desde Kensington avanzaba lentamente bajo una lluvia fina que enturbiaba los cristales, y yo, mientras observaba las calles encharcadas, sentía que el peso de todo lo acontecido aún gravitaba sobre nosotros. Al franquear la familiar puerta del 221B, me invadió una sensación de recogimiento. El olor a tabaco, las huellas de viejas investigaciones sobre la mesa y la quietud del lugar me parecieron testigos mudos de nuestras victorias y derrotas. Holmes se dejó caer en su butaca con gesto grave, mientras yo, a pesar de la calma aparente, no lograba apartar de mi mente la sombra de la medalla y lo que había revelado. Era, sin duda, un regreso, pero no al sosiego completo, más bien al refugio donde el misterio se transforma en recuerdo y reflexión. Holmes permaneció un largo rato en silencio, con la mirada fija en un punto indeterminado de la estancia. El humo azul de su pipa ascendía lentamente, dibujando espirales en el aire, como si quisiera materializar el laberinto de pensamientos que recorrían su mente. Yo lo observaba con discreción, reconociendo en él ese estado de introspección profunda que precedía siempre a sus conclusiones más sombrías. Finalmente, dejó escapar una nube más densa y murmuró: «Watson, este caso no ha sido más que una variación sobre un tema invariable, la miseria humana disfrazada de nobleza». Había en sus palabras un matiz de desencanto, de desconfianza hacia los emblemas que el mundo reverencia.
Comprendí entonces que la medalla, más que un objeto en disputa, se había convertido para Holmes en un símbolo del engaño perpetuo que acecha bajo la superficie de la sociedad. El humo, al disiparse, parecía llevarse consigo la ilusión de honor que aquella pieza alguna vez representó. Lo más inquietante, Watson, prosiguió Holmes, es comprobar hasta qué punto la ambición puede corromper incluso a hombres que la sociedad considera respetables. Hablaba con voz pausada, sin un ápice de exaltación, como quien enuncia una verdad que le resulta demasiado familiar. Recordó al socio comercial, antaño digno de confianza, convertido en un conspirador sin escrúpulos, al coleccionista extranjero, refinado en apariencia pero instrumento de intereses oscuros, y a la propia viuda, forzada al silencio por miedo, atrapada en la telaraña de la codicia ajena. He visto, una y otra vez, cómo la codicia se disfraza de deber, de amistad, incluso de patriotismo, añadió. Y siempre, tras la máscara, encuentro la misma avidez inextinguible. Yo asentí con un estremecimiento, pues compartía la amarga constatación de que el honor proclamado con tanto fervor podía esconder, en realidad, las pasiones más bajas. La medalla, en su doble condición de símbolo y trampa, era la prueba irrefutable de ello. Mientras Holmes hablaba, mis propios pensamientos se deslizaron hacia un terreno más íntimo. Observé la medalla sobre la mesa, ahora inerte y despojada de su aura, y me pregunté cuán frágil era la noción de honor que tantas vidas había inspirado y sacrificado. Yo mismo, veterano de Afganistán, sabía lo que significaba portar en el pecho una insignia de valor. Era el testimonio de un sacrificio compartido, de un lazo invisible entre camaradas. Sin embargo, allí estaba ese objeto, profanado por el uso vil que le habían dado, convertido en instrumento de contrabando y traición. Reflexioné con amargura en la facilidad con que un símbolo de valentía podía ser pervertido por intereses que nada tenían de heroicos, y comprendí que la línea que separa la gloria del deshonor es tan tenue que basta un simple acto de ambición para quebrarla en 1000 fragmentos. Pocos días después, recibimos la notificación oficial de que la medalla había sido depositada en los archivos del gobierno. No sería exhibida en museos ni lucida en actos solemnes. Quedaría encerrada en un estuche polvoriento, custodiada no como reliquia de heroísmo, sino como evidencia de un caso vergonzoso. Holmes comentó, con su ironía habitual, que aquel era quizá el único destino adecuado para un objeto que había sido simultáneamente emblema de valor y máscara de crimen. Yo, en cambio, experimenté una extraña tristeza. Me parecía que, al relegarla al olvido administrativo, se enterraba también la memoria del soldado que la había recibido con legítimo sacrificio. Era como si el honor de aquel hombre hubiese sido contaminado por las intrigas posteriores. Así, la medalla, despojada de gloria, se convertía en testigo silente de la fragilidad de los recuerdos humanos y de la facilidad con que el tiempo y la codicia los deforman. Esa noche, mientras Londres quedaba envuelto por la niebla espesa y el lejano murmullo de carruajes resonaba en las calles, me quedé pensativo junto a la ventana de Baker Street. Holmes, sumido de nuevo en su pipa, parecía perdido en un océano de pensamientos impenetrables. Yo, por mi parte, sentía el peso de todo lo que habíamos presenciado, la degradación de un símbolo, la traición disfrazada de respeto, la certeza de que incluso en tiempos de paz laten las pulsiones de la guerra. Cerré los ojos un instante y escuché el latido de la ciudad, como si cada esquina ocultara un secreto semejante al que acabábamos de desvelar. Entonces comprendí que, aunque habíamos resuelto el enigma, Londres seguía siendo un vasto tablero de sombras donde el mal acecha bajo formas insospechadas. Mientras Londres dormía bajo la niebla, me sorprendí murmurando: yo no pude dejar de preguntarme cuántos secretos semejantes yacían aún ocultos en las sombras de nuestra ciudad.
La ciudad ha vuelto a sumirse en su rutina, pero bajo el resplandor tenue de las farolas, siento que la verdad descubierta no ha disipado del todo la sombra que nos rodea, porque incluso cuando la justicia triunfa, quedan en el aire preguntas sin respuesta y ecos de almas que nunca hallarán descanso. Tal vez eso sea lo más inquietante de todo, que algunos secretos jamás se revelan por completo. ¿Y tú qué piensas? ¿El silencio era un acto de lealtad o una forma de complicidad? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te envolvió en su niebla de misterio, regálale un like, compártela con quienes disfrutan de los enigmas clásicos y suscríbete para no perderte el próximo caso. Tu voz en los comentarios mantiene viva esta conversación en la penumbra.